Ok, vamos a ver cómo se trabajan otro tipo de trenes planetarios. En este caso vamos a resolver lo que es el reductor Hume-Page. En particular, el reductor Hume-Page, una de sus características que tiene es precisamente la reducción tan drástica de velocidad a la salida que por la configuración de sus elementos que lo constituyen. En este caso, lo primero que estamos haciendo es establecer igualdades. ¿A qué me refiero? La omega de 4 es igual a la omega de 5 porque están compartiendo precisamente el eje. La omega de 6 es igual a la velocidad en el eje de salida que nos están pidiendo determinar, y la omega de 1, que es este engrane cónico, nos indica que el valor es 0, debido precisamente que por la simbología nos están indicando que este es un engrane que está fijo. Cabe recalcar que en la mayoría de los problemas la simbología nos puede dar precisamente más datos para poder calcular nuestro sistema. Entonces aquí procedemos a ubicar lo que es el brazo, los engranes centrales y los engranes satélites. El brazo tiene tres características. Una, no tiene dientes. Si se dan cuenta, el elemento 3 no tiene datos de dientes. El brazo gira sobre el eje principal. En este caso, como nos están dando la entrada y la salida, es esta línea punteada, imaginaria si la quieren ver así. Sobre este eje principal van a girar todos los engranes centrales. Y finalmente el brazo carga a los engranes, en este caso está cargando a 4 y a 5. Por lo tanto, brazo va a ser nuestro elemento 3. Los engranes centrales de izquierda a derecha o en el orden estricto de la numeración viene siendo el engrane 1, el engrane 2 y nuestro engrane 6. Nuestros engranes de satélites van a ser aquellos engranes que giren sobre el brazo y que toquen a mis centrales. Los únicos engranes que giran sobre el brazo va a ser 4 y 5 y tocan a su vez a los respectivos centrales. Aquí, si se dan cuenta, esta parte es bien importante. ¿Por qué razón? Porque si sale o resulta ser que tenemos más de 2 engranes centrales, como es el caso, hay que realizar cortes. ¿Dónde voy a realizar cortes o va a ser válido realizar cortes? Donde la velocidad angular sea exactamente la misma. Entonces, en el único lugar donde hay una velocidad igual es entre 4 y 5. Entonces, primero voy a eliminar estos engranes y voy a trabajar con la parte de afuera. Posteriormente ya voy a trabajar considerando la parte interna. Entonces, en este caso voy a utilizar el brazo 3, los centrales 1 y 2 y la salida, mi engrane satélite número 4, quedándome la ecuación de la siguiente manera. El último engrane que se movería sería 1, en teoría, menos la velocidad del brazo 3, entre el inicial 2 menos el brazo 3. Sustituyendo los valores, 1 como es un engrane fijo y no tiene velocidad angular, por lo tanto va a ser 0. Quedándome menos omega de 3 entre 100 menos omega de 3. Una ecuación con dos incógnitas, el valor del tren y en este caso el valor del brazo. Aquí recurrimos a la suposición que ya les había comentado. Suponiendo el brazo fijo, el tren planetario se convierte en un TOS. ¿Por qué en un TOS? 2 tiene un eje distinto a 4 y distinto a 1. Por esa simple razón se considera como un ordinario simple. Si aquí declaré que 2 es el inicial, entonces 2 entre el final, que es 1. Aquí hay una congruencia entre ecuaciones. Ese es bien importante, porque si yo lo hubiese pintado al revés, obviamente el resultado va a salir erróneo. Entonces, si se dan cuenta, es un reductor de velocidades, 20 entre 76, es .263. Este signo menos lo coloqué en función de las flechas, colocándome yo enfrente de lo que es la entrada. En ese caso estaría percibiendo el movimiento de izquierda a derecha. El engrane 2 giraría hacia arriba, 4 hacia la derecha y 5 en teoría giraría hacia abajo. Ojo, cuando yo supongo el brazo fijo, que en este caso es 3, tengo que imaginarme cómo se movería el engrane número 1. No puedo tener dos elementos bloqueados en mi sistema. ¿Por qué razón? Porque en automático se bloquearía todo. Entonces, fijo el brazo y el 1 teóricamente se estaría moviendo hacia abajo. Inicial 2 y final 1 giran contrarios, por lo tanto, el valor del tren negativo. Este valor del tren negativo lo sustituyo en mi ecuación previa, quedándome de esta forma. Y resuelvo precisamente mi ecuación, quedándome menos .263 por 100 menos 26.3. Menos .263 por menos 1 me va a quedar más .263 omega de 3 igual a menos omega de 3.
Menos 26.3 es igual a menos omega de 3 menos 0.263 omega de 3. Finalmente, omega de 3 es el resultado de dividir menos 26.3 entre menos 1.263. Su magnitud es de 20.823 revoluciones por minuto en sentido antihorario, visto de izquierda a derecha. De esta forma calculamos lo que es la velocidad del brazo de nuestro reductor Hume-Page. Siguiente paso. Vamos a trabajar nuevamente con el brazo 3, que ya lo determinamos previamente. Ahora mis centrales van a ser 2 y 6 y nuestros satélites 4 y 5. El último engrane que se mueve es omega de 6, que es nuestra salida. Nuestra entrada sigue siendo 2 y el brazo es lo que acabamos de determinar. Sustituyo los valores que ya conozco, el dato de entrada que son 100 RPM, el dato del brazo positivo, este menos es de la ecuación. Reduciendo mi ecuación me quedaría que es omega de 6, es una de las incógnitas, menos 20.823 entre 79.177. Aquí nuevamente me quedan dos incógnitas, la velocidad final y el valor del tren. Suponiendo el brazo fijo, acuérdense, esta suposición es bien importante. Ahora estoy eliminando mi engrane 1. Si supongo el brazo fijo, que es el elemento 3, 2 mueve a 4. 5 mueve a 6, se convierte precisamente en un TOC, por el simple hecho de que 4 y 5 están compartiendo el eje y 4 y 5 se involucran en el movimiento. Como 2 dijimos que va hacia arriba, 4 y 5 girarían hacia la derecha, hacia acá abajo, 6 iría hacia abajo, punta con punta, si se dan cuenta, y cola con cola. El inicial 2 y el final 6 giran contrarios, nuevamente, como el caso anterior, por lo tanto el valor del tren va a ser negativo. Este valor del tren lo sustituyo en mi ecuación previa, quedándome de la siguiente manera. Menos 0.234 que multiplica a 79.177 más 20.823, eso es igual a omega de 6. Haciendo las operaciones correspondientes, la velocidad angular del elemento de salida número 6 es de 2.295 en sentido antihorario, visto de izquierda a derecha. Aquí cabe recalcar que las flechas están saliendo al revés. ¿Por qué razón? Porque estoy partiendo de una suposición. Si yo pongo el brazo fijo, por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Mis engranes estarían girando en sentidos contrarios. ¿Por qué razón? El brazo traslada a los satélites. Si el brazo no estuviese trasladándose, ahí precisamente mis flechas quedarían de igual forma. Porque parto de una suposición, por eso precisamente salen los valores al revés. Pero no pasa nada. Vamos a hacer este otro problema. En este caso es otro problema en el cual involucra dos coronas y engranes internos. Aquí lo único que estoy haciendo es establecer igualdades, donde el dato de entrada que me están dando me lo están dando en el eje Q. La velocidad de Q, que es un eje, va a ser igual a la velocidad del engrane 1, porque están montados precisamente sobre el mismo eje. La omega de 3 va a ser igual a 0, porque es un engrane que está fijo según la simbología. Este es otro dato que acabo de descubrir. La omega de 2 es igual a la omega de 4 porque están compartiendo el eje. La omega de 5 es la omega de M, que es un dato que me piden. Y la omega de A, que es el brazo, es igual a la omega de R. Ubicamos brazos centrales y satélites. El brazo, como les había comentado, no tiene dientes, gira sobre el eje principal y soporte y carga engranes. A, no tiene datos de dientes. En este caso, nuestro eje principal lo estoy representando por esa línea punteada o donde está mi lápiz. Por lo tanto, el brazo está girando sobre ese eje, sobre este eje imaginario, déjenme llamarle así, y el A está cargando al elemento 2 y al elemento número 4. Por lo tanto, A es nuestro brazo. Los engranes centrales van a ser engranes, piezas que tienen dientes, que giren sobre ese eje principal, que sería en el orden, sería el engrane 1, corona 3, corona 5. Estos tres engranes serían centrales. Los engranes satélites giran sobre el brazo y tocan a mis centrales, que serían 2 y 4. Nuevamente, tengo más de 2 centrales, por lo tanto tengo que realizar cortes. ¿Dónde voy a realizar cortes? Donde la velocidad angular sea la misma. En este caso, estoy partiendo entre 2 y 4. Voy a trabajar con esta parte de mi diagrama, que es la parte de la derecha. Entonces voy a trabajar con el brazo A, los centrales 1 y 3 y satélites 2, quedándome la ecuación de la siguiente manera. El valor del tren del último engrane que se mueve es 3 menos el brazo, entre inicial 1 menos el brazo. Como el elemento 3 no tiene velocidad por ser un elemento fijo, su velocidad angular vale 0, por lo tanto me va a quedar que es menos omega de A entre 1000 menos omega de A.
1000 positivo porque es el dato que nos están dando de entrada. Nuevamente, suponiendo el brazo fijo, el tren planetario se va a convertir en un tren ordinario simple. ¿Por qué razón? Uno tiene un eje distinto a 2 y a 3. Por ese simple hecho, cada que ustedes vean que un engrane gira sobre un eje diferente, va a ser un tren ordinario simple. Por lo tanto, inicial 1 entre final 3, 15 entre 95. Resulta es un reductor de velocidades y este signo es de acuerdo a las flechas o a los sentidos de rotación. 1 giraría hacia arriba, visto de izquierda a derecha, que sería un giro antihorario. 4 tendría que girar hacia abajo y 3, por ser corona y con engrane interno, giraría también hacia abajo. El engrane inicial 1 y el final 3 giran contrarios, por lo tanto el VT es negativo. Este valor del tren lo sustituyo en mi ecuación previa, quedándome de la siguiente manera. Menos 0.157 que multiplica a 1000 serían menos 157. Menos 0.157 por menos omega de A me va a quedar más 0.157 omega de A igual a menos omega de A. Por lo tanto, la omega de A, que es nuestro brazo, es menos 157 entre menos 1.157, nos da un resultado de 135.695 revoluciones por minuto en sentido antihorario. De esta manera obtenemos la velocidad angular del brazo. Una vez que ya tenemos la velocidad angular del brazo, vamos con la siguiente parte, en este caso con eliminar a nuestro engrane número 3. ¿Por qué razón? Porque ya lo tenemos determinado prácticamente. Entonces, ahora voy a utilizar nuevamente el brazo A, centrales 1 y 5 y satélites 2 y 4. Mi ecuación o nuestra ecuación va a quedar que el valor del tren es el último engrane, que sería 5, menos el brazo que ya calculamos, entre el inicial 1 menos el brazo que ya calculamos. Reduciendo mi ecuación con los valores que ya nos obtuvimos y nos están dando, nos queda que el valor del tren es la velocidad angular de 5 menos 135.695 entre 864.305. Nuevamente, ecuación con dos incógnitas, en este caso el valor del tren y la velocidad final. Suponiendo el brazo fijo, nuestro tren planetario ahora se va a convertir. Como 2 y 4 comparten el eje, por eso se convierte en un TOC y aparte 2 y 4 se involucran en el movimiento. Por lo tanto, producto de motrices entre producto de conducidos. 1 mueve a 2 y 4 mueve a 5. Nos da que es un reductor de velocidades. Regreso precisamente a las flechas. 1 gira hacia arriba, 2 giraría hacia abajo, al igual que 4 hacia abajo. 5 conserva el giro del elemento 4 por ser engranes internos. Entonces 1 y 5 giran contrarios, por lo tanto el valor del tren es negativo. Este valor del tren lo sustituyo en mi ecuación previa, quedándome menos 0.1 que multiplica 864.305 más 135.695, eso es igual a omega de 5. Omega de 5 lleva una magnitud de 49.264 revoluciones por minuto en sentido antihorario, visto de izquierda a derecha. Aquí cabe recalcar nuevamente que las flechas salen alteradas. ¿Por qué razón? Porque estamos suponiendo a nuestro brazo como fijo. Por eso nos invierte precisamente el giro. Esto ocurre generalmente cuando hay engranes precisamente que están fijos. En este caso nuestra corona 3 y en el caso anterior del reductor Humpage, nuestro elemento número 1.